El sagrario, llamado también tabernáculo, estaba primeramente destinado a guardar dignamente la Eucaristía para que pudiera ser llevada a los enfermos. Para que pudiera ser llevada a los enfermos y ausentes fuera de la misa. Por la profundización de la fe en la presencia real de Cristo en su Eucaristía, la Iglesia tomó conciencia del sentido de la adoración silenciosa del Señor presente bajo las especies eucarísticas. Por eso, el sagrario debe estar colocado en un lugar particularmente digno de la Iglesia. Debe estar construido de tal forma que subraye y manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el Santo Sacramento. Así dice el Catecismo de la Iglesia Católica, hablando de ese lugar donde guardamos a Jesús, el sagrario, el tabernáculo, que como hemos escuchado en un primer momento, se dejaba allí la Eucaristía directamente para ser llevada a los enfermos que no podían estar en la misa. Al terminar la misa, fuera de la misa, pues era llevada a los enfermos. También actualmente ahora se hace de esa manera. Se lleva la comunión, los ministros extraordinarios de la comunión llevan a Jesús hasta donde están los enfermos para que ellos puedan recibir ese alimento de vida eterna, a Jesús Eucaristía. Pero también la Iglesia ha venido profundizando en la presencia real de Cristo. Profundización de la fe le llama el Catecismo. Y gracias a ese progreso, donde va descubriendo más, porque la fe siempre puede, por ser misterio, pues el ser humano conoce parte, pero no todo. Entonces, el ser humano, la Iglesia, que es la encargada de interpretar, pues la Iglesia ha venido profundizando en la presencia real de Cristo. Y entonces tomó conciencia del sentido de adoración silenciosa del Señor bajo las especies eucarísticas. Dice adoración silenciosa. Por eso en las capillas de adoración la oración se hace en silencio, porque se trata de orar y también dejar que las demás personas oren, porque cada persona lleva diferentes necesidades. Y nos podremos interrogar, bueno, ¿y entonces por qué hacen la hora santa y siempre la hacen dirigida? Se hace en atención a aquellas personas que no saben cómo orar, todavía no han aprendido cómo y de qué manera hablar con el Señor. Entonces, en la hora santa se hace como una especie de ayuda para que las personas que asistan puedan entrar en oración. Y en esa ayuda también el que está dirigiendo, pues sí está orando por ellos y está orando ante el Señor. Pero a la vez invita a las personas para que puedan orar. Entonces es como si se puede decir, como una especie de escuelita de oración, donde se les enseña cómo orar ante el Señor. Como decía el santo cura de Ars, estamos ante aquel que lo tiene todo y nos presentamos como mendigos, como personas sedientas ante la fuente. Y por eso, el día jueves, tenemos todo el día para la adoración en silencio. Y en algunas parroquias
se dedica una hora, lo que le llamamos la hora santa, para entrar en adoración, donde la oración se hace hablada, no se hace en silencio, con la intención de que las personas puedan hablar con Dios. Y como cada pensamiento es diferente, cada persona concibe de una manera diferente la Eucaristía. Cuando estamos en la oración, cada persona tiene una oración muy diferente. Y cuando vamos a la hora santa, tenemos la oportunidad para poder expresar aquello que no nos imaginamos a la hora de estar ante Jesús. Y entonces cuando vamos en la hora santa, el que está dirigiendo nos ayuda, nos descubre como un camino de oración. De manera que la hora santa, pues la adoración al Santísimo no se limita a una hora de adoración dirigida por un sacerdote o por un laico. La adoración al Santísimo va más allá, se hace en silencio y se hace durante más tiempo. Es como entrar en una conversación muy particular, en una conversación privada con Jesús Eucaristía, donde Él me habla y yo le hablo. Él me habla y yo le hablo. En alguna ocasión me he preguntado si realmente vale la pena continuar con las horas santas o no. Y hablando con un sacerdote me decía, no, debes continuar con la hora santa. Porque en ese momento es el Espíritu quien inspira la oración. Y las personas pueden descubrir que cuando uno está en la hora santa y uno logra conectar, porque no siempre uno, como que a veces le cuesta conectar en oración. Pero cuando uno conecta, se da cuenta y uno se queda como sorprendido de dónde vinieron esas palabras. Sin duda es el Espíritu quien ora por nosotros, el Espíritu que ora en nosotros. Es el Espíritu que viene en nuestra ayuda. Cuando nos reunimos en nuestros templos para la oración unidos al párroco, pues es un momento de comunión como parroquia, poder entrar en esa conversación unidos a su pastor, a su párroco. Y eso es como muy significativo, porque es como si la parroquia clamara ante Dios, las ovejas junto con, con el sacerdote que Dios les ha permitido tener, y poder expresar ante el Señor tanta necesidad que hay. Y poder decirle al Señor que le necesitamos, poder decirle al Señor que nos ayude en cada momento, en cada circunstancia de la vida. Por eso, en todas las iglesias donde guardamos el sagrario, porque tiene que ser como un espacio para que puedan también las personas ir a adorar al Santísimo. En algunas parroquias no se tiene una capilla de adoración, solo está en el sagrario. Pero aun cuando solo está en el sagrario, pues eso significa que la capilla de oración es todo el templo. Y si es posible, pues debemos buscar ese templo fuera de misa para ir a adorar al Señor, para que en Él podamos tener esa fortaleza. En el tiempo en que no podíamos ir a misa y que se cerraron los templos, pues algunas personas estaban diciendo, ¿y por qué no dejaron el templo abierto? Aunque no llegáramos a misa, pero podríamos llegar en horas de
en horas donde no hay personas para poder adorar, para poder consolarnos en el Señor. Pero claro, uno en un momento de aflicción capaz hubieran llenado todos los templos en cada hora, porque todos hubieran querido estar, bueno, una buena cantidad, mejor dicho, hubieran querido estar ante Jesús para pedirle, porque en el momento de la aflicción, pues mm, el ser humano por naturaleza busca ese auxilio en Dios, pero después que ha pasado la aflicción, pues como que se olvida de que hay un Dios a quien debemos acudir, no solo en la aflicción, sino que también en las alegrías, para darle gracias. Y por eso el sagrario debe de estar colocado, dice el numeral 1379, debe de estar colocado en un lugar particularmente digno de la iglesia, un lugar digno de la iglesia. Debe estar construido de tal forma que subraye y manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el santo sacramento. Que subraye esa construcción donde está Jesús, donde está el sagrario, que manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el santo sacramento. Es importante, pues lo externo, pero claro, lo más superior en el ámbito del comportamiento ante Jesús es la fe. Pero claro, la fe nos va a llevar a construir donde va a estar Jesús de la mejor manera, es decir, que sea un sagrario que nos permita descubrir con tanta facilidad una persona que todavía no tenga esa fe eucarística, que pueda descubrir que allí en el sagrario hay alguien especial, que se diferencia pues de los demás lugares. Y de esa manera pues facilitaríamos para que las personas tengan más fe, más confianza en ese Dios que se ha quedado con nosotros en la Eucaristía. También se habla de que nosotros desde el bautismo somos sagrario del Espíritu Santo. En nosotros habita el Espíritu Santo desde el bautismo. Por eso pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine en nuestro camino de fe, en nuestro camino de conversión. Estamos en este tiempo de conversión, tiempo de Cuaresma. Es un momento para pedir al Espíritu Santo que nos asista, que nos permita avanzar, descubrir, conocer un poco más, que no resistamos ante la llamada de Dios, que esta vida en esta tierra es demasiado corta. Esta vida tenemos que saber aprovechar para estar en comunión con Dios, para estar en amistad con Dios. En mis años de sacerdocio he descubierto que la amistad progresiva con Dios es lo mejor para el hombre de todos los tiempos. La amistad progresiva con Dios es lo mejor para el hombre de todos los tiempos. Por eso, en esta tierra debe buscar la amistad con Dios. Cuando vas descubriendo cómo Dios te trata, cómo Dios te ama, cómo Dios te ha cuidado, te ha protegido, cómo Dios te ha proveído, es casi que imposible que el corazón no le ame. El problema es que no tenemos tiempo para las cosas buenas, para meditar. No tenemos tiempo para leer, para conocer. El tiempo lo ocupamos en cosas meramente pasajeras,
y nos encantan cosas. Y está bien para un poco para desestresarse, para salirse del ordinario, siempre y cuando no ofenda a Dios, lo que estamos viendo en el teléfono, por ejemplo, en las redes. Pero está mal, estaría mal que no saquemos tiempo para la meditación, que no saquemos tiempo para leer la Biblia, para meditar la Biblia, aunque sea un ratito. Meditemos la Biblia, oremos con la Biblia. Allí vamos a encontrarnos con ese Dios que te ama, ese Dios que te cuida, ese Dios que ha hecho tanto por ti, ese Dios que quiere hacer mucho más en favor tuyo, ese Dios que no se ha ido, que está allí esperándote. Ama a ese Dios, corresponde a ese Dios con la misma moneda que Él te ha dado. Dios te ama, Dios te quiere, Dios te mima, aunque no te des cuenta. Algunos podrán decir, pero ¿cómo me dices que Dios me ama si todo me ha ido mal? Se murió mi mamá, se murió mi papá, se murió mi hermano, se murió mi esposo, se murió el proveedor y ahora de los bienes materiales de la casa, y ahora ¿cómo hacemos? Dios es injusto. Y a veces podrán haber personas que se han peleado con Dios. Recordemos cuál es la razón de estar aquí en la tierra. Salvar el alma. Y para salvar el alma, Dios nos ha dado años, días, horas, segundos de vida. Y cuando se terminó el tiempo, ya no se puede seguir. Ha terminado tu oportunidad. Pero ¿por qué Dios le dio tan poca oportunidad a él que era bueno, a ella que era buena? ¿Y por qué a aquellos malos no les pide cuenta pronto? Lo que sucede es que las personas, en la medida en que se encuentran con Dios, descubren el sentido auténtico de la estancia aquí en la tierra y conocen más sobre la pedagogía de Dios. Dice la palabra que reconozcamos que el tiempo que Dios nos da en la tierra es un tiempo de misericordia y que tenemos que aprovecharlo. Pero tanto para los buenos y para los malos, el tiempo en esta tierra se termina. No la vida, porque la vida pues no tiene fin. La vida terrenal pues digamos se apaga. Pero luego, después, cuando Jesús venga a resucitar vivos y muertos, se vuelve a encender. Pero la vida en sí no deja de existir, porque Dios desde que te creó, te ha creado para siempre y quiere que vivas feliz. La muerte definitivamente es un misterio. No lo acabamos de entender hasta que nos muramos. Pero lo importante es darse cuenta que Dios no ha dejado de amarte o Dios no ha castigado a tu familia con la muerte de tus seres queridos. Simplemente, cuando Dios les creó con el tiempo suficiente, porque a cada persona le dio los dones que Él quiso. Con estos dones, tú puedes salvar tu alma durante tanto tiempo, por ejemplo. Y Dios sabe cuántos años va a dar a cada persona. Cuántos años decidió darle, porque esto ya está decidido desde el momento en que fuimos creados.
Pero Dios es maravilloso. Y lo que importa en esta tierra no es vivir 80 años, 90, 105 o hasta 120 como algunos han vivido. Eso no es importante. Lo importante en esta tierra es comunión con Dios. Porque la comunión con Dios nos lleva al cielo. Y esta tierra tiene sentido solo para conquistar el cielo. O sea, la razón de estar aquí en la tierra es para ganar el cielo. Y lo que vamos a vivir aquí en la tierra, pues no es eternamente. Lo que vamos aquí a vivir en la tierra es por un tiempo, por un tiempo. Las generaciones han venido, han pasado, vienen nuevas. Y en una de esas generaciones va usted, voy yo. Y si nos ponemos a pensar, ¿cuánto valió lo que hizo esta persona en esta generación? Y vamos a encontrar diversas respuestas. Pero lo importante es lo que tú estás haciendo con tu vida en este tiempo. Eso es importante. Que descubras que hay cosas que no valen la pena. Y que por lo tanto no tenemos que invertir tiempo en aquello que realmente no nos da el resultado que nosotros quisiéramos. O a veces podemos tener equivocaciones en buscar aquello que realmente no es a razón de nuestra existencia. Cierto que tenemos que buscar el progreso. Mientras no lleguen los cielos nuevos y la tierra nueva, mientras no venga Jesús. Pero que todo vaya orientado a la salvación, es decir, yo voy a mejorar esto para ayudar a los demás, no para vivir egoístamente. Y ese es el gran problema que ahora estamos viviendo, el egoísmo. Aprovecho oportunidades para mi vida, para mi familia, y no para ayudar a los demás. Después pasa el tiempo y soy uno más en esta tierra. ¿Y cuánto aprovechaste aquella oportunidad? Pues esa oportunidad era para hacer el bien a los demás, pero tú la ocupaste para caer en el pecado del egoísmo. Y peor cuando alguien ocupa la vida para robar. Porque saben, el pecado de robo es un pecado que ha llevado a muchas almas al infierno. Y el pecado de robo, por ejemplo, un católico hace un pecado, roba, ese católico no se le puede absolver si no promete a Dios devolver lo que ha quitado. Si no hay esa intención en esa persona, no se le puede absolver. No significa que cuando tú robas, vaya, esto ya es mío. No, eso nunca va a ser tuyo. Y si lo tomas ahora, tienes que devolverlo. Y si no le devuelves, te espera el infierno. Así de sencillo. Hay tanto por aprender. Hay tanto por mejorar. Hay tanto por convertir en nuestra vida. Sigamos unidos a Dios. Luchemos por entrar en comunión con Él. Escuchemos la voz de Dios que nos habla cuando leemos la Biblia. Visitemos a Jesús que se ha quedado con nosotros como alimento. Vayamos a misa a recibirle los domingos. Y cuando podamos días de semana también recibamos a Jesús. Adoremos, demos gracias, disfrutemos de su presencia. Hay personas que no podrán, hay almas que no podrán ir al cielo. Entonces, por lo menos aquí en la tierra, disfruten un poquito de Jesús, porque ahora no hay ninguna persona que se le prohíba ir a adorar a Jesús. Disfrutar de Jesús, de su amistad, de su compañía. Si te pierdes, querida alma, por lo menos en toda tu vida, por lo menos disfrutaste una hora y estuviste ante Jesús. Y seguramente que cuando estés con Jesús,
Él va a darte la gracia, la fuerza, y tú vas a responder para poder salirte de aquello que te aparta de Dios. Para meterse en un pantano, qué fácil es. Para salirse, cómo cuesta, porque no vas a encontrar ayuda alguna para salir. Solo podrás clamar auxilio. Y como dice el salmista, levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor. Tengamos esa seguridad. El auxilio nos viene del Señor.